Ya estamos aquí con otro nuevo vídeo en el que os voy a enseñar seguramente una de las reparaciones más difíciles de los AMEL. Y es esta transmisión. Esta transmisión solo la tienen los AMEL. Nosotros tenemos el motor, como tiene todo el mundo, la inversora, como tiene todo el mundo, y luego tenemos la transmisión AMEL, que es la que hace que vaya aquí, vaya en esta situación, baja para abajo y sale por el eje de la hélice que habéis visto en el vídeo anterior. Conclusión, tengo una fuga de aceite aquí, como sabéis, los que nos seguís desde hace más tiempo, con lo cual voy a tener que desacoplar el motor de la transmisión. Voy a ver esto cómo se soluciona, porque no lo tengo claro. Parece ser que los tornillos van a chocar aquí, ya lo vamos a ver. Pero lo primero es vaciar el aceite que tenemos. Este es el aceite, el depósito del aceite de la transmisión, y vamos a ver si somos capaces de hacer algún invento para que el aceite no caiga al suelo. Entonces voy a abrir el tapón por abajo, voy a prepararlo con embudos y tal, y con historias. Y lo primero es vaciar. Fijaros que me está entrando la otra avería que tenemos, además del retén que pierde aceite por aquí. Tenemos una avería en los retenes del eje. En los retenes del eje o en otro retén que hay justo ahí abajo. Y entonces, la verdad es que no sé qué voy a hacer, porque no sé si está entrando agua a la transmisión por ese retén de ahí abajo o por el de la hélice. Los de la hélice son bastante sencillos, se quita un casquillo, se mete y parece sencillo, parece. Entonces, no sé si una vez que la tenga aquí fuera ya va a ser más sencillo. En fin, lo voy a ir viendo. Pero claro, una vez que te pones a desmontar, ya lo suyo es cambiar ese de ahí abajo también. Aunque todo el mundo me dice que ese no se rompe apenas, o sea, puede estar muchos años, pero es que a lo mejor lleva 30, entonces 30 años pueden ser incluso demasiados. Esto es lo que se me ha ocurrido. Cuando abra aquí el tornillo debe caer por aquí al embudo y a la botella. Luego cuando esté llena la botella se caerá y la liaremos parda. Vamos a ver lo que sale de aquí. Bueno, va bien el invento. Quanti litri ci sono? 10? 8 y la botella es de 10. Dopo metto un po' di benzina o di gasolio o qualcosa. C'è il container per l'olio usato? Non lo so, adesso faccio la domanda e mando. Bueno, ya hemos sacado todo el chocolate. Y ahora para terminar de limpiar, voy a echar un par de litros de gasolina por esta garrafa para recogerlo abajo. Y muchos me diréis, oye, ¿y por qué esto lo vas a hacer tú sin tener ni puta idea? En vez de hacer lo que tienes que hacer, que es contratarlo, dárselo a alguien para que lo haga, y así tú ser feliz. Anda, ahí hay una junta. Coño, ahí hay una junta. ¿Una junta de qué? Es la junta del tapón. La junta que iba aquí, que se ha colado para adentro. Pues vale, bien. Entonces, esto sigue teniendo un poco de chocolate. Entonces, voy a ponerle un poco de gasolina para que vaya terminando de limpiar el circuito. Tal, eso, ¿qué estaba diciendo? El embudo. Ole.
Pues eso, que muchos me diréis, oye, ¿por qué no lo contratas y tal? Que es mucho mejor y así seguro que te lo hacen los profesionales y lo vas a tener perfecto y tal. Pues mirar, por dos cosas. Primero y fundamental, por el dinero. No estoy dispuesto a pagarle a nadie por algo que yo puedo hacer, ¿no? Esto para empezar. Y lo segundo, quiero aprender. Quiero aprender porque si me vuelve a pasar o te encuentras con alguien que pueda tener este mismo problema o en otro lugar que te pueda pasar, que no haya profesionales a quienes llorar, pues yo lo que quiero, ya verás, yo lo que quiero es saber hacerlo. Entonces tengo el tiempo y lo voy a hacer. ¿Va a ser fácil? No. ¿La voy a cagar? Sí. ¿Me importa? No. Vale, pues entonces eso lo tenemos así. Eso está bastante limpio, pero sí tiene un montón de mierda. ¿Cómo es posible? Esto me temo que lleva 30 años sin limpiarse, pero tiene como el depósito, empieza aquí, ¿veis? Empieza aquí. O sea, eso no se usa, es como, no sé cómo decir, no se usa. Entonces, para limpiarlo se supone que debes quitar aquí y terminar de limpiarlo. Y es lo que voy a hacer. Terminar de limpiarlo porque si no es imposible. ¿Cómo cojones lo limpias eso? Está absolutamente... Os lo voy a enseñar, que os hagáis una idea. Veis. Tiene un montón de porquería. Entonces, tiene como este fondo aquí, un pequeño agujero por donde pasa para ir por la manguera, para ir para acá. Entonces voy a desarmar la botella y me la voy a llevar para abajo para limpiarla. Este trabajo no va a ser fácil, ya os lo digo, que este trabajo es uno de los peores que seguramente voy a hacer en el barco. Primero porque no sé, y segundo porque sospecho que cada cosa que desmonte va a ser un drama. Pero bueno, lo vais a vivir conmigo. Y si alguno tenéis una Mel, pues a lo mejor aprendéis algo. Y si no tenéis una Mel, este vídeo no os interesa para nada, porque va a ser un peñazo. Un poquillo de culturilla. Habéis visto en el vídeo del fin de temporada que nos sacaron el barco con este aparato que iba solo, y habéis visto unas imágenes de dron. Si tengo ganas os dejo alguna por aquí arriba. Y nosotros pensábamos, pero joder, este trasto puede con los barcazos que hay aquí, que hay barcazos que pesan 40 o 50 o 60 toneladas. Y pensábamos, no es posible. Y vimos este aparato, que es una cosa bastante manual. Fijaros que tiene los winches estos para meterlos a mano. Yo me imagino que este aparato ahora, bueno, lo voy a enseñar, ahora supongo que lo van ajustando y lo van a bajar por la rampa. Claro, este aparato lo tienen que meter hasta dentro del agua, pues imagínate, hasta que flote. Este cacharro lo sumergen 2 o 3 metros en el agua. Y la máquina que lo comanda, no penséis que hay nada hidráulico ni automático. Es esta excavadora. Esta excavadora con algunas modificaciones y mangueras y cosas. Y ya lo vais a ver cuando lo levanten. Bueno, sí que tiene algunas cosas hidráulicas. Aquí tiene un mando en la pala. Aquí se sube el operador. El operador se pone aquí a manejar la pala. Y con eso pues debe mover estas ruedas o levantarlo un poco, bueno, suponiendo que funcione, que yo tengo muchas dudas. El caso es que todo el sistema es absolutamente manual. Y este barco
No sé, dejadmelo ahí en los comentarios, ¿qué pesa este barco? Este barco tiene 10, 20, esto mide 30 metros. 30 metros de acero, 2 o 3 pisos de altura, o 4, 1, 2, 3, 4 pisos. No sé, esto pesa una barbaridad. Esta pieza, en teoría, que es la que nos va a dar acceso a los retenes, se afloja con una llave Allen. Entonces vamos a ver si somos capaces de que se mueva, aunque ya os digo que tengo muchas dudas que sea así. Mierda. Esta no es, y la siguiente... Hostia, hostia, hostia. Ya empezamos. Bueno, es que esta es grande. Es grande. Va a ser una de esas de mierda, de pulgadas y hostias de esas. ¿Qué os parece? Yo tengo un juego de llaves Allen y Javi tiene una caja de llaves Allen absolutamente espectacular. ¿Has visto? Jo. Voy a ver si encuentro la que tengo que... la que necesito. Esta tiene buena pinta. No, esta no es. Yo juego. Joder, Javi la tenía esta llave. Increíble, ¿eh? Increíble. Increíble. Buenísimo. Javi, tío, te adoro. Imaginaros que estamos solos, que estoy solo. Es una gran putada. Quiero ver la diferencia entre la mía. Ah. Facile. ¿Viste? Sí, Ah, no. Pressione. Fa pressione. Guarda. Ah, Hai visto? quello che perde sicuro. Y este es el casquillo que me han dicho que tengo que hacer. Porque este casquillo no gira. Ah, está comido aquí. Está un poco comido. Me han dicho que este casquillo tengo que hacerlo. Nuevo. Parece que este casquillo se suele hacer nuevo. Y además tiene una junta aquí dentro. Pero yo diría que cambiando esa tórica es suficiente, porque el agua puede entrar por aquí. Pues dirías más, querido amigo Marcos, porque el agua puede entrar por ahí y puede entrar por fuera. La tórica no tiene nada que ver. ¡Mentira! Hay un sistema para sacar los retenes. Pero de verdad que yo no sé cuál es, ¿eh? Porque le estoy dando por aquí, los intento sacar ahí a trozos, con esto, con los alicates de... ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Hostia, mira! ¡Qué puta casualidad! Estaba grabando y ha salido el primero. ¿Has visto? Lo habéis visto en primera persona, como yo. Vale, primero. Y ahora solo quedan dos más. Este sí estaba lleno del agua. Bueno, la verdad es que sí que se ven que están bastante mal. Toda esa zona habrá que limpiarla. Bueno, voy a sacar los otros dos. Y vuelvo. Ya sabéis cómo es, ¿no? Presionando sin parar. Y metiéndoles y pinchándoles y arrancándoles y haciéndoles perrerías, al final sale. Bueno, pues esta es la situación. Esta es la situación, amiguetes. Saca los tres retenes. Fijaros, os cuento la historia de la evolución. Este se ve que está totalmente hecho polvo, era el primero. Que está claro que dejaba entrar agua hace tanto tiempo, a lo mejor montones de horas, ¿no? Este es el segundo. Este es el segundo, que evidentemente no hacen apenas nada de presión. También es que yo lo sé con el destornillador viola un poco. Y luego está este, el tercero, que tampoco es que haga una presión excesiva, pero esta es la cosa, ¿no?
Entonces, como esto no está oxidado, entiendo que no entraba agua, pero también es posible que no le haya dado tiempo, porque más o menos ha estado funcionando esto 60 a 100 horas y no le ha dado tiempo a oxidar aquí. Entonces tengo la duda de si el agua entraba por aquí o entra por el de aquí. Entonces imaginaros ahora que solo cambio estos 3 retenes, monto, tiro el barco al agua y el que está jodido es el que está por aquí, el que está jodido es el que está por aquí en medio en algún sitio de la transmisión. O ya que estoy liado, pues desmonto, bajo la cola, cambio ese retén, que no es un retén, que es una junta tórica como esta. Ya, que te lo has creído tú eso, guapito de cara. Entonces, ¿esto es Ya. suficiente para Ja, tener ja, agua? ja. Joder, no lo sé. Bueno amigos, lo primero que vamos a hacer es empezar a aflojar tornillos. Hemos tenido que meter una marcha al motor para que de esta manera se quede fija la inversora y así poder aflojar. De todas formas ya estoy viendo que las tuercas no salen. Supongo que habrá algún sistema porque la tuerca choca. Pero bueno, poco a poco. De momento voy a aflojarlas. Joder, no podéis hacer una idea de lo que me está pasando. Mirad, aflojas esta tuerca o esta, mira, ¿ves? La aflojas y no le basta para salir, ¿ves? No le basta, no hay manera de sacarla, se queda ahí y no hay manera de sacarla. Entonces tengo que meter un destornillador cuando está un poco enroscada. Hostia. Entonces le doy un par de golpes aquí. No lo estáis viendo, pero y ahora que le he dado un par de golpes he metido el tornillo un poquito para adentro y ves, ya sale. Esto es absurdo. Mira, estos tornillos no salen porque pegan aquí. Al final habéis visto que he podido sacar las tuercas y ahora me encuentro con que hay dos que no giran porque la llave Allen que tendría que entrar aquí, y donde está esta, aquí no entra. Bueno, no vais a ver un carajo, pero aquí no entra porque pega aquí, entonces no puedo meter la llave Allen. He cogido con un alicate de presión aquí y he conseguido aflojar la tuerca y se ha quedado tal que así, pero ahora no puedo coger la cabeza por aquí y no puedo agarrarla por aquí. Bueno, no sé cómo hacerlo. El caso es que ahora gira. Si le hubieran puesto tuerca normal y tuerca de presión ya no aparecería esto, pero le han metido tuerca normal y arandela de presión. Le han metido tuerca de presión, autoblocante y no hay manera de aflojarla. Y creo que me he cargado la rosca. Entonces esto no viene para acá, tendría, según yo, tendría que salir para allá, sin más. Pero no sale. Y fijaros el martillo de goma. O sea, daros cuenta de la jugada, agarrando el tornillo y aflojando la tuerca. Porque no puedo meter la llave Allen por la cabeza. O sea, toda una idea. Bueno, ya se me ha ido la olla del todo. Como no puedo meter la llave Allen, porque choca, la voy a limar. En vez de una llave Allen hexagonal, voy a hacer una llave Allen pentagonal. Entonces, si le quito un trozo así, en alguna posición del tornillo ya puedo meter la llave. Y mañana me compro otra. Pero es que no le veo
no le veo la manera. O sea, esto para acá no puede venir porque tiene estas bolas, entonces es imposible que venga para acá. Y es lo que hay. Después, a la pieza de la inversora le voy a comer un trozo para poderlo hacer con una llave normal. Porque sinceramente es que no sé cómo cojones lo han hecho en el taller. O sea, es imposible de meter esto aquí. O sea, imposible. Yo creo que ponen esto lo ponen en la inversora y luego ponen esto. Pero esto no lo pueden poner si no pueden atornillar, o sea, que este tornillo vale, ¿qué? Esto sale para allá, cuando aflojas salen para acá, sacas esta pieza, esta igualmente no la sacas ni de coña. Hostia, estoy viendo un problema, que aunque haga eso y saque los tornillos, esto no sale, esto no se separa. Porque no puede venir para acá porque choca aquí. Dile algo a tus followers, tío, que me están preguntando todos los días por tu canal. Joder, tío, pero si yo no quiero ser famoso. Al final, al final lijando la llave funcionó esta. Sí, pero es imposible que la hayan montado así, tío, con ese hueco para apretar esos tornillos. No puede ser. Vamos, puede ser, pero no me parece lógico el tema. Y tampoco creo que vaya junto todo, tío. Parece mucha tela. Para que vaya junto. Bueno amigos, pues ha pasado un día, he podido reflexionar y llegar a la conclusión de que la única manera de separar el motor y la inversora de la transmisión es aquí, separando aquí, o sea que hay que mover el motor. Ya lo he soltado el motor. Me parece absolutamente increíble que pongan este tipo de acople que hay que mover el motor. O sea, no, esto a mí no me parece una buena solución. Bien es verdad que esto no hay que moverlo casi nunca, o muy poco, ¿no? Pero tiene sus ventajas con respecto al eje, o a la cola side drive. Esto es un side drive, pero Amel. Entonces, teniendo en cuenta que hay otro tipo de acoples, que en vez de ir con chaveta va con un pasador y tú puedes desacoplar aquí sin tener que mover el motor. En cualquier caso, el motor hay que moverlo bastante, o sea que lo vamos a tener que llevar hasta el fondo. Para ello tengo que desconectarle cables, tengo que hacer un montón de cosas. Bueno, no lo vais a ver, pero bueno. Empezamos un nuevo día, a ver si cuando acabe el día lo tengo separado. Pero va a ser un curro duro. Vale, pues ya he quitado el alternador para llegar al último tornillo, que es este. Y el alternador que estaba aquí, pues hemos quitado la polea, la correa. Y la verdad es que no es una situación muy cómoda, aunque sé que en otros barcos es mucho peor. Aquí por lo menos tenemos espacio para estar, para tener toda la herramienta y tal. Muchos de vosotros me preguntáis que enseñe un día las herramientas que llevamos a bordo, ¿no? Llevamos tantísima herramienta, o sea, una barbaridad de herramienta. Fijaros, por ejemplo, una carraca con prolongadores. Ya lo vas a ir viendo. De todas maneras tengo curiosidad por saber cuántas herramientas me va a obligar a comprar este trabajo. De momento me he cargado el mango de una maza de goma. Estaba por aquí. Sí. No sé si os lo he enseñado ayer. Esta ha muerto. Esta. O sea que le he dado bastante duro. Vamos a ver cuántas herramientas compramos. Venga, voy a aflojar el último tornillo y a ver si, bueno, quitar mangueras y cables y tal. Voy a ver si puedo hacerlo desarmando lo mínimo posible. Bueno, he llegado a esta conclusión. Voy a empujar el motor con estos tacos. Los voy a empujar hacia allá.
Y a ver si no explota nada. Hostia, mira, está funcionando. Mirad aquí. Vale. Pues es hora de mover los tarugos de abajo para que vaya separándose. Entonces que ya lo sé. Que muchos de vosotros diréis, ¿por qué no pones el tornillo y así el separador no se mueve? Me acabo de dar cuenta. Claro, me acabo de dar cuenta ahora que ya se han movido todos. Ahora ponerlos a sitio para pasarles esto. En Cristo, no podéis haberlo dicho antes. Es que no estáis concentrados, ¿eh? Bueno, la cosa no va tan mal, ¿eh? Fijaros. Ya el trozo que lo he movido y cada vez que le doy al gato ya se separa con bastante alegría. Lo voy a separar al máximo aquí y ya veo que cuando hicieron la instalación le dejaron juego precisamente para esto, para poderlo meter atrás. Aquí veo que ya estoy aquí chafando un poco. Todavía tengo un poquito de margen, me quedan unos centímetros, un par de centímetros más. Y ya. Bueno, mira qué fácil sale el donut, que está acoplado aquí dentro, con los tornillos que están acoplados, y así no hay ninguna duda. De hecho, esto lo metes antes de cuando está así, lo apretas y así solo te queda que meter el motor con el donut, bueno, no sé, en Mallorca lo llamamos el donut esto. Quitamos los 4 tacos de goma. Bueno, con mi extractor no hay manera de coger esta pieza porque no puedo meter las garras por aquí. Esto es para sacar, como os he dicho antes, el retén. Tampoco me permite meter. Necesito sacar este acople de cruz porque tengo que acceder al retén para poderlo sustituir. Así que no queda otra que inventarse alguna historia. No tengo ni idea de cómo sacar esto. Seguro que hay un extractor que coge aquí, o metiéndole aquí unos hierros o algo. Voy a ver. La verdad es que no se me ocurre mucha cosa. Bueno, se me ha ocurrido meter estos tornillos aquí, ¿no? Pero claro, tengo miedo que se parta la pieza de aluminio. Entonces, si meto esto aquí agujereo la llave inglesa, que tiene un agujero aquí, le hago otro aquí, meto la llave inglesa aquí, y ahí en medio, entre el eje y la llave inglesa, meto un vaso de la carraca, y empiezo a apretar las tuercas por aquí, pero tengo miedo que se parta el... Bueno, si se parte esto es que no quiero ni pensarlo, o sea... Bueno, amigos, he llegado a la conclusión de que voy a hacerle unas muescas aquí, porque no sé si se apreciará en la cámara, pero esto es redondito, o sea, es un rebaje redondo en vez de ser un rebaje cuadrado, y viendo el espesor de la pieza, pues le voy a hacer un rebaje para un rebaje plano, para que las garras del extractor mío, que es el que cabe aquí, este pequeñito que os he enseñado, este me coja. No solo para hacerlo aquí, porque seguro que existe un tipo de extractor, de máquina, de algo que lo saca fuera, seguro que lo hay. Pero
Primero, no la tengo. Segundo, dudo mucho de que esa cosa, seguro que alguno de vosotros me decís lo que es. Yo he pensado en un extractor de cadena, ¿no? De que puedas enrollar una cadena y con una cadena tipo una cadena de moto, y que de ahí puedas tirar y tal. Lo veo factible así, ¿no? Pero yo ese extractor no lo tengo. No solo no lo tengo, sino que es posible que en esta isla no lo tenga que pedir, entonces tarde 8, 10, 12, 15 días en llegar. No quiero esperar. Y luego lo quiero sacar con los medios que yo tengo a bordo. Porque esto, si me pasa en la mar o me pasa en algún sitio, yo tengo que, con las herramientas que tengo a bordo, poder solucionar casi cualquier cosa. Entonces, si esto me vuelve a pasar, este es el extractor que tengo y con este lo voy a intentar. No le voy a hacer daño a la pieza. Y entonces, bueno, la otra era lo que os he dicho, lo de los agujeros con la llave inglesa, pero entonces pongo en peligro esta pieza de aluminio. Y esta pieza de aluminio, si se parte, tampoco, no quiero ni pensarlo. Y después de hacer las 3 muescas, aquí como veis, para que calce el extractor, solo me falta poner una pieza aquí para que la punta no se chafe. Exacto. Y al mirar por qué ese agujero de aquí del centro es tan gordo, me doy cuenta que es para meter un tornillo. Y vosotros estaréis pensando, que ya te lo dije, si lo estaba viendo. Pero soy yo el que tengo que verlo y no lo he visto. Entonces ahora estoy suponiendo que de alguna manera... Ah, no, esto no lo sé. ¿De qué manera puedo dejar esto fijo y tirar de aquí con esto? Estoy en las mismas, ¿no? O sea, nada ha cambiado. Al principio se me había ocurrido, digo, bueno, tiro con algo, esto está fijo y algo tiene que tirar de esto para afuera. Pero no, esto sería para meterlo, en todo caso, porque meto aquí un casquillo, esto si fuera una varilla roscada le doy vueltas aquí y lo empujo. Pero para sacarlo, ¿cómo se puede hacer para sacarlo? Vale, pues ya le he hecho las muescas y ya estoy apretándolo, pero además de que no se mueve ni un milímetro, está haciendo una fuerza ya descomunal, o sea, está haciendo una fuerza brutal esto. Tengo miedo de que salte y me parte la muela de juicio. Bueno, pues he llegado a la conclusión de que, como no sé más, pues a ver si de esta manera esto lo saco. Con el extractor ha sido imposible. Parecía que iba a explotar algo. Esta pieza hay que sacarla bien, en una prensa de banco y tal. Entonces he aflojado esto. Y voy a sacar esto. Voy a sacar esta pieza. Bueno. Supongo que en el taller ahora, en algún banco de taller con una prensa va a ser más fácil poner la pieza y sacarla, porque para mí aquí es imposible. Vale, hace un ratito que no grabo, pero he sacado el travesaño este que iba aquí y el que iba aquí encima, que lleva las 2 aletas que la cogen aquí y así. Con lo cual, bueno, he desconectado los tubos del aceite, el del sobrante por si hay sobrepresión y el de llenado. Muy bien, y nada más. Nada más. El caso es que pues
¿Veis? Veo unos tornillos que están en bastante mal estado, oxidados, son de hierro, son de latón, o son de acero y la arandela es de latón. Entonces, esta tapa no la voy a abrir, pero sí es verdad que si consigo bajarla de alguna forma al suelo, sí que la voy a lijar y la voy a pintar y la voy a dejar bastante estupenda. No sé si pintarla de azul o de verde. La otra pieza no la habéis visto, pero la que ha salido de aquí, mañana por la mañana me la llevo un mecánico a ver si con la prensa puede sacar la parte del cojinete. Y os quería enseñar. Aquí, Amel tiene este soporte donde yo he puesto este foco, tiene un soporte aquí bastante hermoso, que es como para poner una polea y tirar hacia arriba del aparato, que debe pesar, no sé lo que debe pesar, pero una barbaridad. Bueno, ya han pasado 12 horas de trabajo y creo que me voy a ir a descansar y mañana será otro día. ¡Hola! Bueno, pues otro día. Esta es la gloriosa idea que se me ha ocurrido. No sé si se ve. El barco tiene aquí un anclaje donde he metido un mosquetón, esto y esto es lo que se me ha ocurrido. Está completamente suelta. Ayer he intentado con el gato por aquí levantarla y tal, pero va fatal. Entonces, vamos a ver qué tal se monta esto. Para saber si se está moviendo, voy a poner este aquí, así. Bueno, como veis ya está prácticamente fuera. Es la última vez que muevo el gato. Bueno, llegó la hora de la verdad. Hemos puesto un aparejo a la botavara de la mayor y ahora vamos a ir soltando esto y cogiendo de aquí. Entonces la hemos sacado y apoyado ahí. En principio la idea es que cuando vayamos tirando esto vaya subiendo hasta arriba. No sé si hasta arriba exactamente, pero sí lo suficiente como para moverla luego hacia allá y poder cerrar la tapa, y luego vemos el siguiente paso hasta que la bajemos a tierra, donde la voy a lijar y pintar. No quería sacar la parte de abajo, pero al sacar la parte de arriba, fijaros cómo está eso. Hay una goma aquí. Hay una goma aquí, que es esta. Esta, que ha salido en bastante mal estado, y es posible que fuera esta la que dejaba entrar el agua. Aunque si veis el eje, aquí hay agua, aquí hay agua, aquí hay agua, y luego ya en la parte de la transmisión estos retenes no dejan que pase el agua para abajo. Entonces no sé exactamente por dónde ha sido, no lo sé. O sea que el agua entra aquí, pero no puede entrar más para allá, porque esto no hace nada.
Ya la tenemos casi fuera, ¿eh? Ahora la tiramos por la borda con el mismo chisme de la moto. Está el camión de la basura haciendo un escándalo. Hostia puta. Ah, el Cineblock. Vale, pues entonces ya lo entiendo. Todo esto que se ha roto es simplemente un tapón. Cuando tú pones eso, atornillas y luego le metes un buen pegote de sica y por lo visto haces el tapón. Bueno, a lo mejor Amel lo tiene, pero el que voy a poner yo no es Amel. Che puzza di pesce. Un bene po', si è spaccata la ditta. Sì, ho tirato la parte. Questo è perfetto. Guarda che roba. Definitivamente no sé cuándo voy a acabar este vídeo. La verdad es que el vídeo de la inversora pinta mal porque, bueno, ya veis, se me han roto estas piezas, de moverla aquí para pintarla y luego además todo lo que son los sellos, los o-ring, las juntas y todo eso, aquí en Samos no está. Me dicen que tengo que pedirlo a Pireo. Esta goma, no sé si os acordáis de ella, es una goma de tubo de escape, ¿no? Normal y corriente. Bueno, normal y corriente no, porque tiene una medida, a lo mejor hace 15 centímetros de diámetro, pero aquí tampoco la encuentro. Es más, tampoco encuentro los ánodos, que me dicen que hay que pedirlos por catálogo a Atenas. En fin, así que, bueno, no sé cuándo voy a publicar este vídeo. Seguramente lo publicaré y ya estaremos navegando. Bueno, vamos a seguir con eso. Y no sé qué más deciros, porque fijaros el verde, ¿eh? ¿Creéis que lo he clavado, el verde Volvo? No lo sé, ¿eh?
tener un gato en el barco creo que es una cosa fundamental, ¿eh? Un gato de coche. ¿Cómo se llama en vuestro país un gato de coche? Porque los italianos se parten el pecho cuando decimos gato. Vado, Pronti? Sí. Andiamo. Andiamo. Siga, siga. Y empezamos otra vez con un nuevo vídeo. En esta ocasión, y continuando con... porque el vídeo tiene dos etapas, pero no lo voy a hacer en dos veces, aunque sé que este vídeo ya va por mucho tiempo. Me da igual, lo voy a editar, lo voy a hacer, así que lo vais saltando lo que no os gusta, porque ya entiendo que si no tenéis una mail, esto no tiene mucho sentido para vosotros, para muchos de vosotros. Voy a ver si intento mover la cola. Este es un retén que estaba totalmente desaparecido. Vamos a ponerlo en su sitio. Pondremos la cola aquí y por aquí bajará la transmisión. Por aquí bajará la transmisión y ya vais a ir viendo cómo se hace. Importante, importante cambiarle su por un muelle de inox, importante. Todos los que van debajo del agua conviene que sean de este tipo. Bueno, no pensaba que lo podía meter yo solo esto, porque me costó sacarlo una barbaridad, pero veo que sí. Ahora solo falta ajustar aquí. Entonces le vamos a poner pues, grasa generosa y lo metemos dos veces. Una para que entre la grasa así. La otra lo mismo. Vamos a darle grasa a esto. Ya sé que muchos de vosotros os saltáis los vídeos, cogéis y os estáis saltando trozos. Entonces puede que os hayáis perdido lo de los muelles. ¿Ves? El muelle, quitamos el muelle de hierro, de acero, y ponemos el muelle de inox. Ya lo explicaba ayer. Cuestan un poquito más, por €1 más, pero conviene. Conviene porque muchas veces los retenes se joden porque el muelle de acero normal se
se va oxidando, se oxida aquí dentro y lo que hace es joder el plástico, que al final acaba jodiendo el hierro. No solamente se joden por esto, pero bueno, es una razón, ¿eh? Bueno, esta pieza, como sabéis, del principio del vídeo la mandé a hacer y dentro lleva una goma aquí. Entonces creo que la goma hace demasiada presión y no consigo pasar la pieza con la goma puesta, porque creo que está poco hundida. Entonces, como no quiero esperar, se pasa hasta ahí, luego choca la goma y ya no pasa. Pero voy a suponer que con un poco de grasa y de fuerza bruta la voy a conseguirla meter. Estos retenes van aquí. No sé si meter los retenes primero y luego meter la pieza, o meter la pieza ya con los retenes primero. No sé si va a ser demasiada fuerza. Entonces, como quiero que lo veáis, por si algunos os animáis a hacer esto, que ya os digo yo que si tenéis dinero, paguéis y lo hagáis, y os lo hagan, que es mucho más bonito venir a navegar que venir a hacer esto. Bueno, yo creo que ya os lo he dicho, pero por ejemplo, la grasa en los retenes, tanto por dentro como por fuera, como si la pagara otro, ¿eh? ¿Por qué? Porque es muy fácil dañarlo, es muy fácil dañar el... Fijaros en un detalle que os quería mostrar. ¿Por qué Amel monta 3 retenes? ¿Veis? Van 1, 2 y 3 retenes. ¿Por qué? Os preguntáis. Bueno, no sé si os lo preguntáis, pero yo os lo digo. Por seguridad, ¿no? Porque al final acaba rompiéndose uno. Ya lo vimos al desmontar al principio del vídeo, que se había roto solo el primero. O sea, yo no sé si realmente el agua me entraba por aquí, o me entraba por el tapón, o entraba por aquí. No sé por dónde. Entonces vi que el primero estaba roto, el segundo estaba ya más o menos bien y el tercero estaba perfecto. Pero igualmente se pueden endurecer, el casquillo de latón se gasta el labio también del retén y al final acaba entrando agua. Bueno, y ahora llega la prueba de la verdad. Os estoy ahorrando el suplicio de picar, de que veáis que llevo 15 minutos picándole aquí con la madera. No consigo resultados. Estoy pensando en nada, porque para empujarlo necesitaría aquí un tubo gordo y apretarlo con esta tuerca y que lo fuera empujando con presión, y quizás sea una idea así. Ahora viene el trabajo más difícil de todo, básicamente porque, como habéis visto en los vídeos anteriores, hace 5 meses que nos fuimos del barco y de muchas cosas no me acuerdo. Estoy haciendo memoria ahí y no me acuerdo. Menos mal que lo tengo grabado. Y eso es lo que os quería decir. Tengo el vídeo editado, de todo el material que me llevé durante el viaje lo he editado. Y vaya por cerca de 1 hora. Solo el desmonte lleva ya cerca de 1 hora. Así que me voy a saltar muchas partes de la preparación y tal, porque como ya habéis visto cómo la sacábamos la transmisión, pues al revés se monta. Pero os quiero enseñar algo, mirad. ¿Veis esto? Esta es la goma que he conseguido nueva para poner aquí, entre la transmisión
y el barco, ¿no? Esto sería lo que en los barcos que tienen eje sería la bocina, ¿no? La otra goma, la que saqué del barco, yo no sé cómo se tenía en pie, estaba toda agrietada, absolutamente hecha polvo. Y sospecho que era la de origen, 26 o 27 años, lo cual me rompe la cabeza, pero bueno. Dando eso, vamos a poner esta goma nueva y como habéis visto antes, las abrazaderas eran unas abrazaderas bastante normales, unas abrazaderas de mierda. Y yo voy a montar estas abrazaderas de inox que son, fijaros, brutales. Quizá luego cuando las metes a tope, no sé si apretan con suficiente fuerza, voy a poner aquí una tuerca autoblocante, una arandela, de manera que me impida que con las vibraciones esto se pueda entrar, se puedan abrir. Bueno, os dejo y voy a trabajar un poquito. Creo que os voy a dejar unos tramitos de lo que voy haciendo y os pongo una mosquilla. ¿Tienes sueño? Este es el retén que me perdí aceite, que solo por este retén no hubiera desmontado la transmisión, porque perdía una gota de vez en cuando y eso no es relevante, por lo menos como para pegarte este trabajo, ¿no? Para cambiar este retén hay que desacoplar el motor. Y claro, es un trabajo, ya os he dicho lo de cambiar los muelles de inox, ¿eh? Hemos tenido que volver al taller de nuestro amigo Costas porque él tiene la prensa para meter la pieza aquí abajo. Yo he pensado darle 2 porrazos, pero al final es imposible, entonces no me lo puede hacer ahora. Mañana vuelvo y la pieza estará lista. Mientras tanto meto la transmisión. Pues tengo que reconocer que me viene muy bien haber grabado esto para hacer los vídeos, para hacer el vídeo tal, porque algunas cosas que no me acuerdo, pues me voy al vídeo y lo repaso, como por ejemplo esto del neopreno. Esto del neopreno va aquí, es una tirita que va aquí, rodeando aquí.
he explayado mucho en el tema de del montaje de la bomba, ¿vale? Le hemos cambiado los retenes, el retén de este lado y el retén de aquí, porque ya os dije que cayó una gota. No quiero entrar en muchos detalles porque es una cosa muy simple. Así como la desmontas, la vuelves a montar y poco más. Ya que estamos, pues lo de siempre, rodete nuevo. La verdad es que voy bastante rápido. ¿Sabéis por qué? No estoy grabando mucho, porque veo que el vídeo se me está yendo a 1000. Entonces, sabéis, ¿no? Tengo que darme prisa. Yo lo hago así. ¿Veis? Le meto al rodete un poquito de grasa. Un poquito, tampoco hay que pasarse. Y nada, voy a proceder a taparla. La tapo con su junta, rodetes, pues el que encontramos por ahí. Si puede ser el Volvo, bueno, ya habéis visto en un vídeo que dejé por ahí arriba, es el rodete de Volvo y siempre uno de repuesto. Y luego todos los cartones de los sitios donde los vamos comprando, la referencia Volvo, la referencia de otra marca, la referencia de otra marca, porque guardo la tapa de la caja. ¿Por qué? Llegamos a cualquier sitio y si necesito el recambio me voy con este, y uno de los 3 o 4 que tenga siempre cuadra. Sin duda esta es la parte más complicada de de terminar este quilombo. Ya tengo la pieza aquí, que he ido a buscarla al tornero. Creo que me la ha metido demasiado abajo, aunque él dice que está ras. Bueno, digamos que gira perfectamente. Y esa es la parte más delicada porque tenemos todo flojo, ¿no? Tengo todo esto flojo, esto se mueve, esto se mueve, esto se mueve, esto se mueve. No está cogido, nada está cogido, está todo suelto, entonces quiero acoplar el motor y tal. Y luego ir apretándolo todo, haciendo un conjunto. No sé cómo me va a ir, es la primera vez que lo hago y no quiero dar clases a nadie. Así que voy a ir viendo cómo se me ocurren las cosas. Lo primero es meter estos... ¡Hostia! Me ha caído un martillo encima del dedo gordo del pie. Me he hecho un daño terrorífico. Creo que se me va a saltar la uña del dedo gordo. Aquí. Vale, ahora llega la parte más complicada, que es montar el donut o el acople, llamarlo como queráis. Vale, creo que me he equivocado, porque esto no se puede montar, hay que montarlo con esta pieza aquí dentro. Joder, me he equivocado, me cago en su puta madre. Esta pieza el tornero me la tenía que haber dejado aquí dentro. Joder, qué cagada. Esta pieza el tornero me la tenía que haber dejado aquí dentro. Y 24 horas más tarde estamos aquí de nuevo. Y veis, ya está la pieza metida. La que se me olvidó ayer. Entonces vamos a volver a montar la pieza y esperemos que no se me haya olvidado nada más. Esta es la otra parte del acople. Y he conseguido los tubos nuevos que van desde, porque esto no lo he contado, moviendo la transmisión se me rompieron los racores estos. Eran de mala calidad, de latón y tal, y se salieron volando. Entonces he tenido que poner los nuevos, tanto ese como ese de ahí. Y he conseguido los tubos, pensando que tenía que ir a Bati,
que está a 30 kilómetros de aquí. Los he encontrado aquí en Karlovy, alucinante. Bueno, voy a empezar con esto. Vale, ahora vamos a montar lo que se llama el donut. Lo vamos a montar aquí y luego debería, una vez que esté apretado y tal, debería encajar con el motor. Os voy a intentar salvar de todo este suplicio de montarlo, pero os voy a dejar algunas imágenes cortas. La ventaja que tenemos, por ejemplo, en el caso de este Amel con este motor, es que, veis, aquí tiene unos casquillos. No sé si se va a ver aquí. Aquí tenemos unos casquillos, con lo cual el motor, esta es su altura. Como no hemos tocado los Sinenblocks que aguantan la bancada, el motor no se ha movido de sitio. Entonces solo tengo que meter estos soportes justo aquí, y además no los he movido, con lo cual la tuerca, esta distancia del soporte, aquí lo vemos que tiene un tubo separador, es la suya, o sea que una vez que esté en su sitio el motor está a nivel, está perfectamente como estaba, no lo hemos tocado, y lo que tendremos que llevar a sitio es toda la transmisión para que encajen los tornillos, estos 4 tornillos, estos 4 que son los que van a ir aquí, ¿veis? Así, de esta manera. Y así ya me di cuenta, a simple vista ya veo que está bastante desnivelado. Aquí a lo mejor lo veis, ¿sabes? Esto está bastante más alto que esto, entonces la transmisión tiene que bajar. La vamos a ir llevando a sitio hasta que encaje perfectamente con la altura del motor. Vale, aquí podemos ver que todavía le faltan bastante que bajar. Y vais a ver que la tuerca que está de aquí abajo, la que comanda esta viga, yo esta tuerca no la toqué apenas. Entonces ahora, apretando estas dos tuercas, como las de abajo están sin mover, veo que todavía tiene que bajar casi 1 centímetro. Entonces apretando aquí, sencillamente la voy a ir llevando a su sitio. Esta es seguramente la maniobra más difícil, ¿vale? Una vez que tenemos la transmisión metida a sitio con esta parte, esto no permite que la transmisión se descentre en este sentido. La transmisión puede subir o bajar, pero esto es su guía. Estas dos piezas son su guía, con lo cual esto va completamente recto, porque apenas tiene juego aquí y la mantiene recta. O sea, este es el eje de la hélice, por decirlo de alguna manera. La hélice está así. Entonces, teniendo en cuenta que, ¿veis? Apenas se mueve lo que ceden los Sinenblocks, una cosa normal. Y ahora voy a ir trayendo el motor hacia acá, a ver si conseguimos meterlo a su sitio. Y una vez que esté en su sitio con los 4 vástagos abajo, debería estar casi alineado.
Vale, ya lo hemos conseguido meter. Entonces ahora vemos que esa es su altura, ¿vale? Muy importante, esa es su altura, de ahí, eso ya de ahí no se va a mover. Entonces seguimos teniendo las tuercas bajas, pero tampoco queremos que baje más, porque queremos ese juego ahí, ¿vale? Para que no apriete sobre los tornillos, sino que esto asiente todo en su sitio, asiente y haga un acople perfecto, ¿no? Entonces ahora, fijaros el sistema, ya sabéis, el gato es el que empuja el motor hasta aquí. He estado un rato para esto, no os penséis que vosotros lo veis así, pero esto realmente me ha llevado media horita buena de ajustar, bajar y tal, alinear así, 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 de todas las formas posibles, para que ahora tengamos este juego aquí, ¿veis? Que se mueve perfectamente sin apretar los tornillos, ¿vale? Así que bueno, ahora voy a seguir apretando el motor. Y en teoría tendríais que ver cómo eso se va acercando. Sin más historia. Que me cuesta un montón, Venga, vamos poco a poco. Voy a terminar de apretarle los tornillos, las tuercas por debajo, a meter el de aquí abajo. En principio esto está a sitio, faltan las 4 tuercas. Sí, es un decapador. Es un decapador. Y vosotros me diréis, joder, pero es que llevas un decapador. Un día haznos un vídeo de las herramientas que llevas. No os hacéis una idea. Mirad la solución Amel. Como tenemos este tubo, a ver si no se va a ver, este tubo, que es el que toca, pero fijaros aquí. Fijaros en la botella, que no entra ni de coña. Entonces la solución es Amel. La solución Amel, para que luego me digáis, es que es un barco tal y que cual, tiene sus cosillas, Hay que meterle este cacho tubo y empalmárselo con este. Y para que a la abrazadera, cuando le metes, no se haga pequeño, hay que meterle este tubo. Este tubo va aquí dentro. Este tubo lo metes aquí dentro, luego va este y este va metido ahí dentro. Vale, os enseño esto un poco por encima. Cambio las mangueras porque estaban hechas polvo. 8 litros de 1540 para llenar toda la transmisión hasta arriba. Estos tubos y tiene que llenarse hasta aquí. Lo tengo aquí el aceite, así que voy a llenar esto. Os lo voy a hacer saltar porque va a ser un suplicio. Y no se puede llenar ahí porque fijaros que eso no sé por qué cojones está ahí cuando bastaría que estuviera aquí abajo. Porque ya que está al nivel de ahí arriba, podía estar aquí abajo para poderlo llenar. Pues no, lo han puesto ahí arriba. ¿Por qué? No lo sé. Seguro que ellos lo saben. El caso es que ahora hay que quitar la botella, la tengo que fijar por aquí y ir llenándola con un embudo. Eso no os lo voy a enseñar. Y hasta aquí el vídeo de la transmisión, que ya van más de 1 hora. Si habéis llegado hasta aquí, sois unos campeones y os lo agradezco. No os olvidéis de suscribiros y darles a la campanita porque a veces voy a empezar a subir material entre semana. Y así estáis avisados. Y nada, se acabó este vídeo y así una reflexión. Si tenéis dinero, esto no lo hagáis. No vale la pena.
es un trabajo absolutamente brutal. Yo porque soy un tieso y no puedo hacer que me cobren 4.000 euros por esto. Pero también tengo que decir que ahora estoy mucho más tranquilo de esto, y estoy mucho más tranquilo si lo hago yo. Pero ha sido una verdadera paliza. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo, que esperemos ya que sea el siguiente a este, va a ser el de la varada, y ya nos vamos a navegar. Empieza la temporada, ¡vamos!